Muy buenas tardes, tengan ustedes, estimados alumnos de 10º cuatrimestre. El día de hoy vamos a comenzar con el módulo número 3 de esta materia de relaciones en la cadena de suministros, referente a la primera unidad. Ya hemos venido hablando de la negociación y de algunos otros temas. Y ahora el módulo número 3 pues es el tema de la comunicación en la negociación, así que vamos a comenzar con el tema. Para comenzar a hablar sobre la comunicación, como ya les he dicho, no podemos no comunicar, todo lo comunicamos. Y para explicar, pues hay que empezar por el contexto de una comunicación. Aquí tenemos esta parte del emisor y el receptor, que este es como el modelo clásico de lo que es la comunicación, donde existe un canal, un estilo y un código en común para llevar un mensaje hacia un receptor, que a su vez, para que se pueda dar, pues lógicamente tiene que haber un feedback o una respuesta de retroalimentación. Todo esto pues es el contexto interno, y luego los ruidos exteriores es el contexto externo. El canal pues va a ser esa forma por donde lo vamos a transmitir. Pueden ser de forma oral o escrita, normalmente por medio de las palabras, de una computadora, por medio de WhatsApp, todo esto. El estilo es el estilo que le queremos imponer, y el código puede ser un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje que estemos utilizando para esta parte en un contexto de una comunicación, entendiendo que este es el modelo clásico de la comunicación. Luego tenemos estos componentes de la comunicación, y es que toda comunicación interpersonal, como ya lo hemos venido hablando, posee dos vertientes principales. Uno es el componente racional, que es el contenido que le damos, esta parte de raciocinio, y el componente emocional, el cómo relacionamos el mensaje. Es decir, el racional es lo que estoy diciendo, y el emocional es el cómo lo estoy diciendo, que hay que aclarar que es más importante el cómo que el que estoy diciendo, pero más adelante vamos a definir todo esto. Y luego existen unas dificultades en la comunicación entre el emisor y el receptor, que pueden ser la distorsión, los modelos mentales, los filtros, los paradigmas que vamos teniendo y que nos hacemos directamente en la cabeza. Esto ya va a distorsionar, los excesos, las inferencias de lo que opinamos, una información insuficiente o fragmentada. También el que no seamos claros con lo que estamos diciendo, eso va a demeritar o va a crear una dificultad a la hora de hacer llegar nuestro mensaje. Es por eso que siempre hay que ser claros y no tratar de distorsionar nuestro mensaje hacia la persona que queremos llegar. Y luego tenemos estas barreras en la comunicación. Tenemos tres tipos de barreras. Una es la barrera que existe entre el emisor y el receptor, barreras en el código y barreras en el canal. Estas barreras, las primeras en el emisor y en el receptor, son estas faltas de habilidades comunicacionales. Esto pasa mucho cuando sabemos exactamente todo lo que queremos decir, pero no sabemos cómo expresarlo de gran forma. Es cuando, digamos, un doctor o un científico sabe demasiado de un tema, pero no tiene la capacidad, o no se ha dado a la tarea, más bien, no es que tenga la capacidad, no se ha dado la tarea de manejar su habilidad para hablar quizás en público, y esto le permite no tener la mejor forma de presentar su tesis o su postura. Inclusive cuando estamos exponiendo sabemos absolutamente todo porque lo estudiamos, pero nos falta manejar más esas habilidades a la hora de comunicarnos, y también suele pasar en esa comunicación one by one o uno a uno, que a veces nos puede detener, pues, una barrera importante a la hora de ser el emisor con el receptor. Luego tenemos esta percepción basada en filtros o prejuicios, normalmente, y es bien común, así de que, digamos, la primera vez que conocemos a alguien que pensamos que es bien mala onda, que nos cae mal inclusive, y pasa tanto en hombres como mujeres, para que no digan que uno o el otro, y lo vemos y decimos, ay no, me cae bien gordo, me cae mal, y hasta hacemos caras, ¿no? Entonces esto ya nos está evitando la barrera de comunicación.
Y yo sé que algunos de ustedes les han dicho a algún compañero, algún amigo de que, oye, es que tú me caías mal antes de hacernos buenos amigos. Bueno, eso suele pasar. Una actitud negativa cuando llegamos a cierto lugar y que ya tenemos esa actitud de que no voy a colaborar, bueno, eso definitivamente no nos va a ayudar. El no saber escuchar. Cuando no sabemos escuchar a las demás personas y no sabemos cómo escuchar de manera adecuada, pues bueno, el escuchar mal o no querer escuchar, eso afecta totalmente cualquier medio de comunicación o cualquier forma de comunicarnos y es una barrera enorme en cualquier sentido. Prejuzgar o filtrar el mensaje es igual cuando es lo mismo, o sea que estamos juzgando antes de tiempo o pasa mucho con el WhatsApp. No, con el WhatsApp que nos mandan algo que a lo mejor nos están diciendo bien, nos lo están pidiendo de buena manera y nosotros mismos en la cabeza lo estamos leyendo como si la otra persona estuviera enojada. Esto es parte de prejuzgar o filtrar el mensaje. Y el feedback, cuando hacemos retroalimentación o regresamos el mensaje que nos están diciendo, pues no lo hacemos de la manera adecuada. Eso ya está haciendo una barrera entre nosotros. Luego, la barrera en el código, falta de un código común. Esto, por ejemplo, cuando alguien está habla inglés y nosotros nomás hablemos español y no podemos comunicarnos porque el código no es común. Un lenguaje ambiguo, es decir, que no se le entiende, aquellos que redundan mucho, todo esto, que va a la siguiente, la redundancia, perdón. A veces vuelve ambiguo el mensaje cuando no somos claros. Ciertos tecnicismos que no deberíamos utilizar en espacios que no son los adecuados, o sea, digamos que en la universidad aquí se pueden utilizar tecnicismos apropiados para el tema de logística, pero no vamos a utilizar tecnicismos médicos o tecnicismos gastronómicos, al menos no en nuestra carrera, porque no es el lenguaje adecuado. Y luego las barreras socioeconómicas y socioculturales que se ven afectadas, pues no vamos a poner, no podemos hablar de la misma magnitud socioeconómica de una persona rica a una pobre, entonces pues ahí ya la barrera se puede malentender con el hecho hasta de mi carro y que tú vas en camión y todas esas cosas. Y no está mal, no está mal que uno vaya en camión, a mí me tocó ir muchas veces, sino que ya el contexto cambia, o sea, para este entendimiento sí cambia bastante. Y los socioculturales, pues claro que también va a permitirnos o va a tener barreras en el código, por ejemplo, comunicarnos a veces con un tarahumara aquí en Chihuahua que está en la calle. Se complica porque a veces ellos no quieren hablar porque es cuestión cultural y esto nos va permeando en este código en estas barreras de los códigos. Y luego tenemos aquí ya las barreras en el canal, que es que se vuelve a veces una estructura muy compleja o confusa, que lo hacemos ver muy difícil. Un mal funcionamiento de los canales, por ejemplo, pues cuando no hay internet, cuando se cae, perdón, se me fue, por ejemplo, ahí fue una barrera del canal, exactamente, no lo planeé, pero así se dio. Cuando se va el internet, cuando la computadora tiene alguna falla de este tipo, pues es una barrera del canal que, ojo, hay que ver las soluciones para estas barreras. Una saturación de información, igual en las exposiciones, por eso yo les comento que no hay que poner mucha información en las diapositivas porque entonces no lo vamos a comprender. Una pésima elección del canal. Una pésima elección del canal. No es lo mismo cuando hacemos una llamada, cuando enviamos un correo, cuando hablamos una carta. Hay que saber por qué medio vamos a elegir llegar el mensaje adecuado. El ruido del medio ambiente y el espacio físico inadecuado de interrupciones. Es esto de que es como si yo ahorita tuviera mucho ruido en todas partes, que estuviera un perro, que estuviera alguien de mi familia haciendo ruido y todo esto que pasa. Eso es una barrera en el canal. Una desaparición del mensaje, o sea que estamos hablando tanto que al final no decimos lo que queremos, que eso pasa muy seguido. Y la velocidad de la transmisión, hay que recordar que a veces hay que ser más rápidos, a veces más lento, hay que saber manejar los tempos con los cuales estamos hablando, porque a veces vamos a necesitar ser más rápidos con ciertas personas y vamos a necesitar tener más pausa con otras. O sea, no es de que hablo muy rápido o hablo muy lento, sino que hay que adaptarnos también a quién va a ser nuestro receptor. Y luego tenemos este tipo de impacto en la comunicación, que era lo que yo les decía, el cómo lo decimos es solamente un porcentaje. Miren,
Aquí tenemos que el contenido, el que decimos, la información que recabamos y que vamos a decir es solamente el 7%. Por eso yo les decía que a veces no es el qué, sino el cómo lo decimos, es lo más importante. Luego tenemos la parte del contexto. El contexto pudo haber sido esta parte de la pandemia y que queremos dar un mensaje de que seguir trabajando de manera virtual. Y luego tenemos estas dos partes que a mí me encantan, que es la parte del tono de voz y el lenguaje corporal. Acabo de tomar un curso precisamente con Mario Arbizu, personaje que se encarga de las voces o de doblaje, el de Skipper, que es de aquí de Chihuahua. Bueno, Mario Arbizu, Skipper es de las películas y de las caricaturas, pero él tiene un manejo adecuado, increíble del tono de voz, que él lo puede cambiar, y existen muchos tipos existen varios ejercicios de tono de voz. Podemos incrustar la voz, a sacarla desde aquí, desde la garganta, y otros desde la boca, otros va a ser nasal. También hay que ver mucho cuál es nuestro tipo de voz. Y también a veces necesitamos subir la voz para que la gente vea que tenemos mucha importancia, pero también a veces vamos a bajar la voz para que la gente se quiera interesar en aquello que estamos diciendo. Entonces ven cómo hay una diferencia entre el tono de voz enorme en el que queremos llamar la atención y luego bajamos la voz para que la gente vea lo que estamos haciendo. Entonces todo este contexto tiene mucho que ver, y a veces cuando nos enojamos subimos la voz y a veces la bajamos. Bueno, esto representa el 38%, el tono de voz. Y luego tenemos esta parte del lenguaje corporal. O sea, aquí el lenguaje corporal, ustedes ven a alguien que está así y está hablando y no expresa nada, pues no les genera el mismo impacto. En cambio, hay gente que mueve, que baila, que canta, que se mueve, que se hacia atrás. Al menos yo les puedo decir desde la parte esta de la comunicación, que llevo ya 10 años estudiándola y aprendiéndola y practicándola y mejorándola. El lenguaje corporal tiene todo que ver, salvo que habrá gente que no le gusta ver a la gente que se mueva tanto, pero yo les recomiendo que se vayan adaptando a su propio estilo de comunicación, de su lenguaje. Y es que el lenguaje corporal, los micromovimientos que tenemos hasta cerrar los ojos, una respiración en cierto momento, no sé, o sea, todo eso influye mucho en nuestra negociación en cuanto al impacto que tiene la comunicación en una negociación. Y entonces algo que siempre a mí me dijeron en la carrera, como internacionalista, hasta cómo saludamos. La persona, cómo saludamos y cómo esta parte de no saludar débil, porque nos hace ver débiles y hay que apretar fuerte con la mano y de preferencia la mano arriba, porque el que tiene el poder es el que tiene la mano arriba y no el que tiene la mano abajo. Entonces toda esta clase de situaciones tiene que ver en el impacto de la comunicación, y recordando que el contenido es solamente el 7% de lo que nos maneja el impacto. Y pues recordarles que no importan las palabras que usemos, sino el tono y el lenguaje, el tono de voz y el lenguaje corporal que le impregnamos. Revela lo que uno está pensando o sintiendo, así que yo les recomiendo, estimados alumnos de 10º cuatrimestre, que sean un poco más observadores en el cómo dicen las cosas y en el cómo reacciona la gente. Y normalmente las mujeres son más expresivas que nosotros los hombres, pero cada uno a su estilo tiene una forma de comunicación, ese lenguaje verbal y ese tono de voz que a veces lo vamos cambiando, y como a veces los hombres pasa que cuando queremos vernos más hombres, pues levantamos los hombros y hasta elevamos el tono de voz y lo hacemos un poco más fuerte. Y las mujeres, pues bueno, ese juego con su cabello que sí demuestra o que denota cierto interés. O sea, hay un sinfín de cosas para esta clase de temas que le podemos sacar mucho trabajo aquí, que le podemos sacar bastante. Pero quise hacer esta clase corta de máximo 15 minutos para que lo puedan analizar y luego lo platicamos. Les recuerdo, este fue el módulo número 3 y vamos a seguir trabajando. Espero que estén muy bien y nos vemos en próximas clases. Que estén muy bien y muchos saludos.